Les voy a responder esto me lo preguntan muchísimo. Ya en mi canal de YouTube, literalmente yo tengo ahí el video sobre los síntomas de la brujería. Pero literalmente, en particular, me llega mucho la pregunta de que ¿por qué uno se levanta o qué sucede cuando una persona se despierta continuamente de las 12 a las 3 de la mañana? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en este horario y cuáles son los factores o qué es lo que está sucediendo para que ustedes se vayan guiando más o menos y sepan qué es lo que está sucediendo con ustedes, sobre todo para las personas que suelen levantarse muchísimo a esa hora y que ustedes saben que no es normal, que tienen una conexión con su sueño impresionante. Así que vamos con nuestro video. Amores, les cuento que de las 12 a las 3 de la mañana se dice que es donde cogen las energías oscuras, las energías negativas, las energías demoníacas, los espíritus, las brujas, más fuerza. Ese es el horario en el que literalmente todos los espíritus salen a molestar o empiezan a coger más fuerza o empiezan a succionar energía de sus víctimas, dependiendo del caso, porque puede ser que sea un espíritu enviado, que sea una bruja que te esté chupando, que te esté haciendo chupones en el cuello, en la mano, en los pies. Literalmente ese viene siendo el horario de ellas. Pero se dice que es la hora del diablo y es muy real. Yo lo he vivido. Bueno, lo viví muchísimo tiempo atrás, cuando yo no tenía absolutamente nada de conocimiento. Yo veía que me despertaba muchísimo a esa hora. El problema es que a mí sí se me movían las cosas, yo sentía como si tiraban canicas, como que sonaba una canica cuando tú tiras una canica en el piso, así, tal cual. También los vidrios de las alacenas sonaban como si se fueran a quebrar, pero sonaban muchísimo. ¿Qué sucede? Cuando yo me doy cuenta, cuando yo busco ayuda, literalmente me doy cuenta de que había un espíritu conmigo, que me habían enviado este espíritu y que será el horario en el que ellos se manifestaban de mayor fuerza. Yo sé que ese horario a nosotros nos da, digo a nosotros porque a mí me daba miedo levantarme a altas horas de la noche, 12, 1, 2, 3 de la mañana, incluso hasta las 3:33. Es la hora demoníaca. Y a mí me daba muchísimo miedo levantarme en ese horario, literalmente a rezar. O sea, yo en vez de levantarme, me acobijaba de pies a cabezas, total, literalmente. Porque cuando tú te levantas en ese horario, sientes mucha taquicardia, sientes mucha ansiedad, sientes como mucho desespero, como que a mí me solía picar muchísimo el cuerpo. Porque, ojo, si usted tiene estos síntomas, posiblemente usted ha sido atacado o está siendo atacado por brujería. Porque literalmente esto tiene mucho que ver con la brujería y también con el horario en el que te estás despertando en horas de la noche. Si tú no has podido volver a conciliar tu sueño normalmente como tú lo hacías, pues es importante que tú acudas a hacerte una revisión con la persona que te dé confianza. El hecho es que hay que revisarse. Los síntomas que yo tuve mucho cuando me despertaba de 12 a 3 de la mañana eran dolores de cabeza, como que me chuzaban la cabeza, o sea, sentía chuzonazos, dolor en los hombros o dolor en los pies. De los pies hasta las rodillas a mí me dolían muchísimo. Haz de cuenta como si yo hubiera caminado todo el día, así. También se me ponían muy fríos los pies. Los pies eran fríos, eran helados, a veces sentía escalofríos, un escalofrío bastante fuerte, piquiña en todo el cuerpo, que me tocaba quitarme la sábana, la cobija, todo porque me picaba y me empezaban a salir ronchas. Y lo más importante es que siempre sentí que alguien me observaba. Y literalmente los ruidos que se empezaron a escuchar. Yo escuchaba que en el techo caminaban, yo escuchaba que me tiraban canicas, yo escuchaba que los vasos tronaban, pero ellos no se quebraban. Literalmente era la entidad la que estaba manifestándose en esa hora, ya que ellas toman muchísima más fuerza. Y recuerden que las brujas, cuando están trabajando, cuando están haciendo brujería, esa es la hora que toman para poder succionar
bueno, para poderse alimentar de la energía de sus víctimas. Por eso yo era una de las que me levantaba con morados, de la nada yo me levantaba con morados en los pies. ¿Qué pasa cuando una bruja a ti te salen morados en las piernas o en los pies? Significa literalmente que esta persona está trancando tus caminos. O sea, hay algo en tus caminos que esta persona no quiere que tú lo hagas. Literalmente es porque te está bloqueando los caminos, porque no quiere que las cosas te salgan muy bien. Cuando los moretones son en el cuello, son en cuestiones del amor, cuando la bruja anda detrás de la pareja o cuando siente una sensación de enamoramiento. No siempre la bruja va a estar detrás de la pareja. A veces las brujas molestan cuando están enamorados de ti, cuando tú le atraes. Así que tenga mucho cuidado porque ese es el horario de ellos. Entonces hay varios factores por el cual nosotros nos podemos estar levantando entre 12 y 3:33 de la mañana y específicamente tiene que ver con la brujería y tiene que ver con las energías. Pero amores, yo sentía mucho miedo y yo una vez yo dije no más, yo no me voy a dejar. Yo le hice frente a ese miedo porque era necesario. Mientras que yo no le hiciera frente a ese miedo, las entidades iban a seguir manifestándose, iban a seguir viniendo, iban a seguir molestando y la bruja sobre todo iba a seguir encima mío. Pues en ese entonces sí tenía una bruja encima mío, ella caminaba en el techo, mejor dicho. Literalmente la historia está completa en YouTube. Ahora bien, mis amores, ¿qué me tocó hacer a mí? Levantarme a imponer mano. Cuando usted se levante a esa hora, así usted sienta mucho miedo, mucho temor, hágale frente a ese miedo e imponga mano. Empiece a rezar la sangre de Cristo, el Salmo 91, Salmo 23, el Salmo número 7, el Padre Nuestro o el Creo o en el nombre y poder del Dios Todopoderoso. Yo tomo la potestad en esta hora, en estos momentos, para imponer mano y empiezas a rechazar todos esos espíritus, empiezas a sacarlos de tu casa, empiezas a sacarlos de tu hogar, empiezas literalmente a decirles que aquí no pertenecen, que es hora de que se vayan, que tú no los quieres y que tampoco les tienes miedo. Porque a veces no todos los espíritus o no siempre nos levantamos a esa hora por causa de brujería. Ojo, sí quiero que lo tengan en cuenta. Hay que saber manifestar, por lo menos si a ti te pican los pies, si a ti te duele la cabeza de un momento a otro, si sientes esa sensación de miedo, que sobre todo lo que a ti te dice, que si te estás levantando a esa hora hay un espíritu oscuro, un espíritu malo, es el miedo que a ti te da. Porque a uno le da un miedo impresionante, impresionante. Y empiezas a sentir muchísimo frío. Es ahí donde tú dices, esto aquí es un espíritu malo, puede ser un espíritu burlón, puede ser un espíritu demoníaco, puede ser un espíritu chocarrero, en fin. Entonces ahí es donde tú tienes que levantarte y hacer la imposición de mano en el nombre de mi Señor Jesucristo y sacar todos los espíritus que hayan en tu casa. Si ustedes quieren que yo les enseñe cómo se hace la potestad, me lo dejan saber. La imposición de mano me lo dejan saber aquí en los comentarios y les haré el video. Otra de la información que les quería dar es que no siempre hay que tener muchísimo cuidado. Hay de espíritus a espíritus. Hay espíritus que nos protegen y que suelen levantarnos a esa hora. ¿Por qué? Porque a veces esos espíritus necesitan luz o porque literalmente algo está por suceder o algo va a suceder. Esta es otra de las cosas que en todo este tiempo que yo llevo en la parte espiritual me he dado cuenta también. Entonces no todos los espíritus son malos, no todos los espíritus a ti te van a dar miedo. Literalmente a veces se nos pegan espíritus de la calle o de otras personas por tu luz y tal vez ese espíritu sabe que tú puedes darle ese camino para encontrar la luz. Por eso suele manifestarse también en ese horario, pero es para que tú le des luz. Lo ideal es simplemente encenderle una vela a ese espíritu para que encuentre su luz y se vaya y te deje tranquilo. Otra cosa que les iba a comentar, mis amores, que también suele suceder mucho, es que cuando nos levantamos en ese tipo de horario, hay espíritus, por lo menos los espíritus protectores o los guías espirituales suelen también levantarnos en ese horario. ¿Por qué se los digo yo?
Yo en ocasiones cuando en mi casa va a suceder algo en cuestión, por decir, de los amigos de lo ajeno, a los que les gusta coger lo que no es de ellos, literalmente suelen despertarme en ese horario. Yo tengo cámaras alrededor de toda la casa. Cuando yo me despierto a esa hora, lo primero que hago o lo primero que me muestra son las cámaras. Cada que yo me despierto, siempre anda alguien por ahí intentando, alumbrando. Entonces, mis amores, con esto yo les quiero dar a entender de que no todos los espíritus son malos. Hay espíritus que te están protegiendo y a veces te levantan a esa hora porque literalmente ese es el horario que ellos tienen de manifestarse de manera más libremente. Pero ya cuando tú sientes esa sensación de miedo, ahí sí tienes que prestarle atención a eso y hacerte una revisión. A mí cuando algo me va a suceder, en mi caso, cuando alguien se va a meter, a mí me levantan a la hora que sea. Y yo de una sé, no me da miedo, nada, que están intentando comunicarse conmigo o que algo va a suceder. Les cuento mucho una anécdota de una clienta hace muchos años, donde literalmente ella se pasó a una casa, o sea, ella se pasó, pagaba su alquiler, se trasteó de casa y resulta que en la casa donde vivían había muerto una señora, más la casa estaba un poco deteriorada. Resulta que ella empezó a manifestar, bueno, lo que ella me manifiesta es que se empezó a levantar mucho a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y ella empezó a sentir como esa sensación de miedo, porque hay personas que de por sí la parte espiritual les da muchísimo miedo y todo lo que tiene que ver con lo oculto, con lo espiritual, con que se les muevan las cosas, pues sí, a ella se le movían las cosas. Pero literalmente ella a mí me manifiesta que era como que el espíritu no quería, o esa entidad no quería que ella estuviera en esa casa, que no, que se fuera. De alguna manera ese espíritu la estaba protegiendo. Pasaron los días, ella seguía y ella insistía. Cuando ella se iba y se quedaba donde su hijo, en otra casa, podía dormir relajadamente. Pero en ese lugar, en ese apartamento donde ella estaba pagando arriendo, no. Siempre se movía. Ella le comentó esto al hijo, el hijo fue, la acompañó una noche a la casa de ella, en esa casa. Y resulta, mis amores, que el hijo no podía dormir. Ahí donde se empezó a manifestar más las cosas. Se empezó ella a sentir muchísimo más miedo, empezaron a moverle las cosas, a aprender a apagar los bombillos o titiriteaban muchísimo y se fundían. Resulta que la casa era muy vieja, pero por la economía ella obviamente accedió a pasarse ahí. Ella me comenta que una noche, literalmente, lo que ella hizo fue decir, va a imponer su mano. Ella ya fue a hablar con el padre le echó agua bendita a la casa, rezaron, pero en horas de la noche ya le tocaba imponer su mano. Bueno, eso era lo que el padre le había dicho, que necesitaba enfrentar lo que era ese espíritu para que el espíritu le dejara en paz. Resulta, mis amores, que en esa noche literalmente la manifestación se hizo muchísimo más fuerte. Ella estaba acostada en un cuarto, en el cuarto de la señora donde se había muerto, y resulta que ahí le empezaron a sacudir la cama. O sea, la cama se le sacudió de una manera impresionante, que ella se levantó con su hijo de ahí, salieron de ahí. En el momento que ellos salen de ahí, el techo de esa habitación cae encima de esa cama. Así que, mis amores, si ella no, a veces los espíritus hay que saberlos comprender la manera en que ellos se quieren manifestar. No todos los espíritus quieren hacerte daño. Hay espíritus que quieren protegerlos. Seguramente el espíritu, la entidad que estaba ahí, quería protegerla a ella, porque siempre era en esa habitación que se le manifestaba y se le manifestaba para que saliera de ahí. Pues resulta de que ese día la manifestación se hizo más fuerte y el techo se le cayó encima de la cama. Si ella hubiera estado ahí con su hijo,
literalmente pues hubiera sucedido una tragedia. Entonces por eso hay que saber discernir, mis amores. Hay que saber discernir, hay que saber imponer mano, pero sobre todo hay que hacer una revisión espiritual. No todos los espíritus quieren hacerte daño, hay espíritus que simplemente buscan protegerte o simplemente buscan luz. Y es necesario darles esa luz. Cuando ya a ti te da, miren la diferencia. A ella el único síntoma era el miedo, porque literalmente enfrentarse a una entidad, algo desconocido para ella, era algo completamente diferente. Pero ella decía que del todo ella no sentía, o sea, sentía miedo, pero a la vez no. Cuando tú tienes un espíritu oscuro, un espíritu recostado, un espíritu malo, de brujería, un espíritu demoníaco, tú sientes miedo. Hay sensaciones que incluso uno siente que lo están tocando, que te tocan la cabeza, empieza a picar los pies, empiezan a picar las manos, te empieza a dar como esa ansiedad y el corazón se empieza a acelerar a 1000. Es ahí donde hay que mirar, esto es un espíritu malo. Y más si lleva acompañado de otros síntomas de que has estado peleando mucho con tu pareja, o que tienes problemas con tus hijos, o que se te han cerrado los caminos, o que el dinero no te rinde, que hay pérdida de dinero. Otro de los síntomas puede ser que se embolatan mucho las cosas de las casas. Ojo, a veces dejamos las llaves en un lugar y aparecen en otros, o los esconden. Estos sí son espíritus burlones. Ojo, porque hay de espíritus a espíritus. Así que, mis amores, yo con esto quiero darles a entender literalmente que cuando usted se levante a esa hora, rece. Lo primero que haga es rezar. Pedirle al Dios Todopoderoso, invoca a sus ángeles, invoque sus guías espirituales que le curan y le protejan y le den la fuerza y la fortaleza para poder enfrentar lo que está sucediendo. Y si ustedes ya ven que la manifestación es muchísimo más fuerte y que vienen con todos estos síntomas de bloqueo y estancamiento, pues es necesario que ustedes acudan o busquen ayuda con una persona que les genere confianza. Así que, mis amores, espero que les haya gustado este tema, que lo compartan y me dejen saber aquí abajo en los comentarios si a ustedes les ha pasado uno de estos temas paranormales. Yo tengo muchos, porque a mí sí me han pasado muchos temas paranormales. Incluso el ver espectros, desde muy pequeña los veía. Así que si ustedes quieren que se los comparta, también me lo dejan saber, amores, y nos vemos en una próxima, en un próximo video. Chao, chao.